Welcome to my channel Eli Jerusalem. Bienvenidos a mi canal Eli Jerusalem. Now first time in the new year. Este es el primer tema en el año que hemos iniciado. And I hope, and you can pray for this, that I will do it each month at least one time a conference. Y espero poder seguir publicando al menos un tema cada mes en este canal y también les pido sus oraciones para que pueda hacerlo siempre. I was inspired for this theme from St. Paul. El impulso para el tema del que trataremos hoy surgió de la fiesta de ayer, de la conversión de San Pablo. Yes, because we had the feast of him, and for me, the conversion of St. Paul is very important. Porque para mí la conversión de San Pablo es sumamente importante. About the theme of conversion, I already spoke on this channel. En otra ocasión yo ya había tematizado en este canal, en otro video, el tema de la conversión. And if you want to deepen a little bit what I said, you can listen to this. It's called, you can say the name. Entonces, si desean profundizar en lo que vamos a hablar hoy, pueden encontrar el link de este otro video en la descripción de este video y se titula La primera conversión y los pasos que siguen. Because this time I gave the theme conversion in times of darkness. El tema de hoy, en cambio, será la conversión en tiempos de oscuridad. But first I want to look to St. Paul. Pero antes de adentrarnos en el tema, quisiera hablar un poco sobre San Pablo. I think most of you know, of course, the story of St. Paul. Yo supongo que la mayoría de ustedes conocen la historia de San Pablo. And if not, if there are people who would be nice, who do not know, please read the Acts or read what St. Paul is saying. Y si es que hay alguno de entre ustedes que aún no conozca la historia de San Pablo, le invito cordialmente a que la lea en Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Because the conversion of St. Paul was so important. Porque de hecho la conversión de San Pablo tuvo una repercusión enorme en la historia. We know that he was persecuted, the Christians. Sabemos que antes de su conversión él perseguía a los cristianos. He was a practicing Jew. Era un judío practicante. But he did not have the light to see who Jesus is. Pero aún no tenía la luz para reconocer quién era ese Jesús. So he was persecuting the Christians to bring them to prison, even to death. Y por eso perseguía a los que se adherían a ese nuevo camino y los llevaba prisioneros a Jerusalén e incluso los llevaba hasta la muerte. Especially with St. Stephen, we know that he was also responsible for his death. Como sucedió, por ejemplo, en el caso del mártir San Esteban, donde sabemos que San Pablo fue cómplice de su martirio. But God chose him to be an instrument of his love. Sin embargo, Dios lo escogió a él como instrumento de su amor. And then he gave him the light to see who Jesus is. Y así le concedió la luz para reconocer quién era Jesús. And this moment is very touching. Y ese momento de su iluminación es realmente conmovedor. Because he was on the way to Damascus to keep people in prison. Estaba San Pablo yendo de camino hacia Damasco precisamente para ir a llevar a los cristianos prisioneros. And then this light came and touched him. Y entonces descendió sobre él esa luz que lo tocó. And he asked, "Who are you?" Y él preguntó, ¿quién eres, Señor? And Jesus answered, "I am the one you persecuted." Y le responde el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. And then Paul answered very fast, "Lord, what I have to do?" Y San Pablo muy rápidamente responde, Señor, ¿qué debo hacer? And we know the story, how it continues. Y sabemos qué fue lo que siguió en la historia. He was baptized. Fue bautizado. He got back the sight. Recuperó la vista que había perdido en ese momento. And then he started already to preach. Y empezó inmediatamente a predicar al Señor. What a change. ¡Qué cambio! I think we also can say it was something like an enlightenment.
Creo que también podríamos hablar de una iluminación, because he was a faithful person. porque San Pablo era una persona creyente. Yes, he was keeping the commandments. Él guardaba los mandamientos de Dios. But in a certain way, we can say he was fanatic. Pero de alguna manera podríamos decir que era fanático. Because when then people started to believe in the Messiah, he thought the whole region is threatened, we have to bring them away. Porque ciertamente él habrá pensado que si las personas empezaban a reconocer a Jesús como el Mesías, era una amenaza para la religión judía y que por tanto era mejor deshacerse de esos cristianos. Maybe we can look to St. Paul before his conversion of persons who really want to serve God. Quizá podemos comparar a San Pablo antes de su conversión con personas de otras religiones que verdaderamente buscan a Dios, But they have not the right image of God. pero no tienen la imagen correcta de Dios. So when we look in this way, we see people need the light of God. Entonces podemos notar que estas personas están necesitadas de la luz de Dios. They have to be enlightened through the Holy Spirit, Requieren la iluminación del Espíritu Santo that they can see who God is, who is Christ, para que puedan ver quién es Dios, quién es Jesucristo and to follow him. y para que le sigan. And this counts, of course, today also. Y ciertamente eso sigue siendo válido hasta el día de hoy. We should not come into any deception that to bring Christ to the world now is not longer important. Nunca debemos caer en el engaño de que hoy en día ya no sería tan importante si las personas se convierten a Jesús o no. No, it's the most important thing. Antes bien, sigue siendo lo más importante. We have other religions, we have ideologies, we have ideas, but we have no Redeemer. Existen muchas otras religiones, muchas ideologías, sistemas de creencias, pero en ninguno de ellos hay un redentor. And this is the most important point. Y eso es lo que tanto necesitamos los hombres. Because Jesus saved us. Y Jesús es nuestro Salvador. Yes, and we can receive the forgiveness of sins Y en Él podemos recibir el perdón de los pecados and receive a new life in him. y adquirir una vida nueva en Él. No other religion, no ideology can give that. Ninguna otra religión, ninguna ideología puede ofrecerte eso. So we can respect if we find some wisdom and truth in other religions. Entonces ciertamente podemos reconocer y respetar las sabidurías o lo bueno que encontremos en otras religiones. Because what is really true is coming from God. Porque todo lo que es verdadero, a fin de cuentas, procede de Dios. But of course, we have to share with them where the source of truth is, who is the truth himself. Pero eso no quita de ninguna manera que no debamos anunciarles a aquel que es la fuente de la verdad, que es la verdad misma. So we can pray that a lot of people will come to Christ. Entonces podemos orar fervientemente para que muchas personas lleguen a conocer a Cristo. And we will never forget it's the holy will of God that they know his Son and through him, himself. Y nunca debemos olvidar que es la voluntad del Padre que todos los hombres conozcan a Cristo y a través de Él conozcan al Padre. He is looking and searching for us. Es Él quien está en busca de cada uno de los hombres. Day by day, minute by minute. Día tras día, minuto tras minuto. Always God is looking for us that we will answer to his love. Dios está todo el tiempo buscándonos para que respondamos a su amor, And he will share his love with us. para que Él pueda compartir su amor con nosotros. That we came out of irritations, Para que podamos salir de las confusiones en las que nos encontramos, of sins, del pecado, of false images of God, para que podamos deshacernos de las falsas imágenes que aún podamos tener de Dios and to come to the true light like St. Paul came. y para que brille en nosotros la verdadera luz, así como sucedió con San Pablo. And if we answer to this love,
Y si respondemos a este amor, then the life of grace starts to live in us. entonces empieza a habitar en nosotros la gracia. The Holy Spirit can work in us. El Espíritu Santo podrá obrar en nosotros. That is so important Y eso es tan importante, because then we start to get transformed by the love of God, porque entonces empezamos a ser transformados por el amor de Dios, to be able to love. para volvernos también nosotros capaces de amar, In a certain way, to become like Him. para que de algún modo nosotros nos asemejemos cada vez más a Él. As it was said, you should be perfect like our Father, Jesus said. Como el Señor nos exhorta, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. So with God, we meet the great you in our life. Entonces cuando nos encontramos con Dios, nos encontramos con el gran tú de nuestra vida. We meet unconditional love. Nos encontramos con un amor incondicional. But of course, the point is if we open our heart. Pero por supuesto que el punto determinante estará en si nosotros abrimos o no nuestro corazón. And if we do this, Si lo hacemos, then we come home. entonces llegamos a casa. That is most important to understand. We come home in a very deep sense. Eso es muy importante entenderlo, que en el momento de conocer a Dios y abrirnos a su amor, encontramos nuestro hogar más profundo. Because we were created by God. De hecho, fuimos creados por Él, We were solved by God, saved by God. fuimos redimidos por Él And we will be completed by God. y seremos llevados a la plenitud por Él. So we are at home in Him. Entonces, en Él está nuestro hogar And with all those who are with Him. y junto a todos aquellos que pertenecen a Él. It's a real homecoming, not only for time, it's a homecoming for eternity. Entonces, ese es nuestro hogar, no solo para el tiempo de nuestra vida terrena, sino para toda la eternidad. But we always have to understand and realize what is really the speciality of Christian faith. Siempre debemos tener en claro qué es lo especial de la fe cristiana. This is a redemption. Y eso es la redención. Nobody can do this except God Himself. Nadie sino Dios mismo podría redimirnos. Therefore, He came to us. Por eso Él mismo se hizo carne y vino a nosotros. As Jesus said, I will go and make casas for you in the heaven. Como Jesús mismo les dijo a los discípulos y a través de ellos a todos nosotros, yo iré y os prepararé las moradas. There are a lot. Y hay muchas. And He invites a lot. Everybody is invited to come. Y Él invita a todos los hombres a tener una morada en el cielo. And everybody will find a place. Y habrá lugar para todos. And He will be completed. He will be with eternal joy. Y allí en el cielo cada persona habrá encontrado la plenitud y no le faltará nada y estará en un perfecto gozo. Only we have to accept His love and to answer to His love and go a way of faith. Lo único que tenemos que hacer es acoger su amor, responder a Él y recorrer el camino de la fe. Then this wonderful life of grace is working in us, the Holy Spirit, as I already said, and we get to be closer to God, closer to God, closer to God. Entonces empezamos a vivir en la gracia, el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros y nos acercamos cada vez más a Dios. Well, this theme, I speak often about that. Ustedes saben que yo hablo muy a menudo sobre este tema. Maybe some of you are following my daily meditations. Quizá algunos de ustedes sigan mis meditaciones diarias. I also have daily meditations about the love of our Father. Además, también ofrezco para cada día los así llamados 3 minutos para va sobre Dios Padre específicamente. It should always help to deepen our faith to understand God better. Y la finalidad es ayudar a entender, a conocer mejor a Dios, a comprender mejor su amor. If we answer to God, He will take us in His service. Si nosotros respondemos a Dios, entonces Él nos pondrá a su servicio. I think all what I share with you now, the faithful people, you know that.
Yo creo que si ustedes son personas de fe, entonces lo que les estoy diciendo no es una novedad. But it's important that we are always reminded of our faith. Sin embargo, es importante que una y otra vez recordemos nuestra fe, To hear again our wonderful holy teaching. que escuchemos una y otra vez la maravillosa doctrina de nuestra iglesia, Because the truth is going deeper and deeper into our heart. porque así la verdad puede asentarse cada vez más profundamente en nuestro corazón. I choose this theme also because of these dark times in which we are living. La razón por la que escogí este tema, la conversión en tiempos de oscuridad, es precisamente porque veo que nos encontramos en tiempos de oscuridad. Because if we look in this time, we see people are far away from God. Si nos fijamos en la época en la que estamos viviendo, notaremos pronto que las personas están viviendo muy lejos de Dios, Very far. muy lejos. Often they don't keep the commandments. Muchas veces no observan los mandamientos de Dios. And what kind of life is it if you don't keep the commandments of God? ¿Y qué vida puede vivirse si no se observan los mandamientos de Dios? All these irritations which we see on earth, so much, they're coming because we are not living according to the will of God. Y todos esos errores, todas las confusiones, todo el pecado que vemos en el mundo es producto de que no guardamos los mandamientos de Dios. When people ask why there no real peace on earth, Si las personas se preguntan por qué no hay verdadera paz en el mundo, it's a clear answer. la respuesta está clara. Because we do not keep the commandments of God. Es porque no guardamos los mandamientos de Dios. And we don't take over and receive the salvation He is giving us in Christ. Y no aceptamos la salvación que el Padre nos ofrece en su Hijo Jesús. And only a few are living like Jesus wants. Y son solo pocos los que viven como Jesús quiere. So this is a consequence. Entonces vemos las consecuencias. Because if we not follow God, then the influence of the devil, our own ideas, which are often not very good, are leading our lives. Si no, nosotros no tenemos como referencia al Señor, si no lo seguimos a Él, entonces somos muy fácilmente influenciables. El diablo puede ejercer poder sobre nosotros. Nuestras propias ideas, que no siempre son las correctas, empiezan a manejar nuestra vida. Well, so much errors, I repeat, in this world. Son tantos errores en los que vive el mundo. And normally it is a church who has the mission to correct these errors. Y normalmente es la iglesia la que tiene la misión de corregir los errores del mundo. It's part of their mission to have a prophetic voice in this world. Hace parte de la misión de la iglesia el ejercer una voz profética frente al mundo. To say people what is right and what is wrong in the perspective of God, of course. Y decirle a las personas lo que está bien y lo que está mal a los ojos de Dios. I don't want to deep now this theme because I have extra conferences about this, but only to say the irritation of the world, which is influenced by the Antichrist spirit, is also in the church. Entonces no quiero detenerme en este punto porque lo he tematizado en otras ocasiones, pero en este contexto simplemente quiero recalcar una vez más que la confusión que se vive en el mundo, influenciada por el espíritu anticristiano, también se está viviendo dentro de la iglesia. That seems in some very important points, in a certain way we cannot count on the church as it was decades before. Entonces nos encontramos en una situación en que no podemos contar con la iglesia como había sido en décadas anteriores. This is the reason why it is so important that everybody really is going to deep his own conversion. Y es por eso que se vuelve tan importante que cada católico, cada cristiano, profundice su propia conversión. We are not very much carried from the world, from people in the world, to live our faith.
No contamos con el apoyo del mundo para vivir nuestra fe. And we have to say, even in the church, we are not very much supported to live our faith in this time of irritations and confusions within the church. Y lamentablemente tenemos que decir que incluso dentro de la iglesia muchas veces no contamos con el apoyo para vivir nuestra fe en medio de la confusión del mundo. This is the reason why I underline so strictly that we have to go a way of conversion in the full responsibility. Es por eso que recalco con tanta insistencia que tenemos que recorrer un camino de conversión asumiendo la responsabilidad por nuestra fe. With faithfulness to the Holy Scripture, to the real teaching of the church, to the real moral of the church. Siendo fieles a la Sagrada Escritura, a la auténtica doctrina de la Iglesia, a la enseñanza moral de la Iglesia. And also to the wishes of God and to the will of God to bring the gospel to the world. Y también es tan importante que correspondamos al deseo de Dios, incluso al encargo del Señor, de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Because the gospel has to be brought to people Porque es necesario que el Evangelio sea llevado a las on personas different ways. de diferentes maneras. For some people might be that they can give with their speech, they have the talent to speak to people. Puede que unas personas tengan el don de la palabra y puedan así anunciar el Evangelio. Other people give a strong testimony of life. Otras personas, en cambio, anuncian el Evangelio con su testimonio de vida, In serving for the poor, in serving for the people who are in need of. sirviendo a los pobres, sirviendo a las personas necesitadas, por ejemplo. So there are different ways to set Christ present in this world. Entonces hay diferentes maneras de hacer presente a Cristo en el mundo. But we have to be clear. This is what God wants. Pero sea lo que sea que nosotros personalmente estemos llamados a hacer, debemos siempre tener en claro que eso es lo que Dios quiere, que anunciemos a Cristo. It's not only for ourselves, No es simplemente una opción personal. not our own salvation. No se trata solamente de que luchemos por nuestra propia We are salvación, connected with all people sino que de alguna manera nos afecta el destino de todos los hombres. because God invites all people to come to Him. Porque Dios quiere que todos los hombres vengan a Él. Thanks to God, you and I, we understood it, Gracias a Dios, tú y yo lo hemos entendido. but others do not know. Pero ¿cuántos no lo saben todavía? But God's love is looking for them. No obstante, el amor de Dios sigue buscándolas. So if we see that there is at the moment not a strong evangelistic spirit in the church, then you have to take over. Entonces, si es que podemos notar que actualmente no hay un fuerte espíritu misionero en la iglesia, un celo apostólico intenso, entonces tú tienes que asumir la responsabilidad. Everybody who really knows who Christ is and how important is that other people know Him, they should do their part. Cada persona que se ha encontrado con Jesús y que sabe cuán importante es que todos los hombres se encuentren con Él, tiene que hacer su parte en esta obra. Jesus said a wonderful word when He went down on the donkey to Jerusalem. El Señor dijo unas maravillosas palabras cuando entraba en Jerusalén montado en el burrito. And all these children, people were chanting and full of joy. Cuando todo el gentío y los niños lo aclamaban como hijo de David. And He was asked, why is it like this? Y entonces algunos fariseos se le acercaron y le pidieron que hiciera callar a los niños. Y entonces el Señor les dice, si ellos callan, las piedras gritarán. So, maybe you are stones who are talking now. Entonces tal vez nosotros seamos esas piedras que ahora están llamadas a gritar. Normally, maybe we would not do it in this way. Quizá normalmente nosotros, o un laico, no lo haría de la misma manera. But there is a great need. Pero estamos viendo una enorme necesidad. We have not normal times. Y es que no nos encontramos en tiempos normales. Think what happened the last 3 years. Piensen en lo que ha sucedido en los últimos 3 años. Not normal. No fue normal.
It's a plague. Fue una plaga. And also what happens with the church. Y piensen también en lo que está sucediendo en la iglesia, Very much affected from this plague. que también se ha dejado infectar, por así decir, por esta plaga. And from my point of view, the answer was not good. Y desde mi punto de vista, la respuesta de la iglesia a esta crisis no fue la correcta. We should have made penitence, Debimos haber hecho penitencia, prayers, oración, and not to cooperate with the state on a false level. y no cooperar con el Estado de una forma equivocada. So that means it's so important at this time we are in a situation of really of misery. Entonces, realmente en estos tiempos el anuncio del Evangelio es tan importante porque estamos en tiempos de miseria. So everybody who has clear faith is called, let's say, to do more than normally, let's say like this. Entonces, cada persona que ha encontrado la fe está llamada a hacer más de lo que haría normalmente, quizá. It was St. Paul who said, I worked more than the others. San Pablo dijo que él había hecho más que los demás apóstoles. Maybe it's a time where we are also called to do more than the others. Y tal vez nos encontremos ahora en un tiempo en que seamos llamados a hacer más que los demás. Think of those people who will not receive the message of Christ. Piensen en las personas que no han recibido aún el mensaje de Cristo. We should not spare out that they can get lost. No debemos pasar por alto el hecho de que pueden condenarse. The real Catholic teaching is talking that people can fail their way. La doctrina de la Iglesia siempre nos ha enseñado que las personas también pueden perder su vida eterna. If they refuse with their consciousness the salvation of Christ, they get lost. Si rechazan conscientemente la salvación que se les ofrece en Cristo, se condenan. They already live in a darkness. Y ya aquí, durante su vida terrena, viven en la oscuridad. But if this is not changed, what will happen in eternity? Y si no cambian su vida, ¿qué pasará con ellas en la eternidad? I do nobody wish that he will go to hell Yo no le deseo a nadie que se condene y vaya al infierno and to be tortured by the demons. y que sea allí torturado por los demonios. It's a horrible thing to think about that, Es terrible siquiera imaginarlo, but it is possible. pero es una realidad que puede suceder. So we are called to share where the real light is, where the real love is. Entonces estamos llamados a compartir dónde está el verdadero amor. Jesus is the Savior of us all, Jesús es el Salvador de todos los hombres and he brings real joy. y Él es el que trae la verdadera alegría al corazón. Then we know where we come from, what we have to do, where we go. Cuando nos encontramos con Él, obtenemos respuesta a las interrogantes existenciales: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? So the most important questions are answered. Entonces, las respuestas más esenciales son respondidas. These questions are also in the hearts of people. Y en el corazón de cada persona habitan esas preguntas Even existenciales, if they don't be aware of it. aun si no están conscientes. But we can talk with them or we can share in any way what's possible to bring them to Christ. Pero quizá podemos hablar con ellas, podemos transmitirles lo que hemos vivido de las diferentes maneras que cada uno tenga para anunciar a Cristo. So, dear listeners, now you understand why I'm talking. Entonces, queridos oyentes, ahora entienden por qué hablo sobre esto. To share the light of God. Porque hay que compartir la luz de Dios, To help people on the way with God. ayudarles a las personas en el camino de Dios. Those who are beginning, that they come closer. Al inicio se trata de ese primer anuncio para que vuelvan a Dios. Or those people who never heard of Christ, that at least they had some words of him. O si nos encontramos con personas que nunca han escuchado hablar de Cristo, para que al menos escuchen algo sobre Él. In this way, I want to remind that I have written a little book. Y en este contexto quisiera también recordar que yo he escrito un pequeño libro. Did I also talk it?
And I also recorded it. Y también lo tenemos disponible como audio, como un pequeño audiolibro. It's especially for people who are in the beginning of searching. Y ese libro lo escribí especialmente para las personas que están en busca de Dios, que aún no conocen a Dios. I think it's worthful Y creo que vale la pena compartir. for some people who are really looking what is going on. Quizá para las personas que están empezando a preguntarse cuál es el sentido de la vida. This little book you can read in internet. Entonces pueden encontrar este pequeño librito en internet, digital. It really might help for some. Puede ser realmente una ayuda para las personas que están buscando. One little drop of holy water. Una pequeña gotita de agua. Entonces vamos a colocar en la descripción de este video el link del librito, tanto como texto como audio. Se llama El que busca encuentra. Y también el link de las meditaciones diarias y los 3 minutos para Abba que el hermano Elías había mencionado al inicio. In the end, I want to share something with you. Y para finalizar, quisiera compartir algo con ustedes. And then you will understand why I choose the date of St. Paul for this message. Y así también van a entender por qué escogí la fiesta de San Pablo, de su conversión, para este tema y para este mensaje. It is because that 1 year before, at the 24th of January 2022, Fue el día, en las vísperas de la fiesta de San Pablo, hace un año, es decir, en 2022, looking at this confusion, which I shared a little bit with you, yo estaba meditando sobre la confusión en la que nos encontramos actualmente, lo que les había hablado en esta conferencia. and I asked the Lord if it's not possible that we have a time for evangelization. Y entonces le pregunté al Señor si no podría concedernos un tiempo más para la evangelización. Because what do people think in this time when they are locked, when they get false informations and so on from the government, even from the church sometimes? Porque ¿cuál es la orientación que reciben las personas en estos tiempos, estando confinados o recibiendo informaciones equivocadas de los gobiernos y a veces incluso de la iglesia? Yes, then I asked the Lord if it's not possible to have a time for evangelization. Y así pues le pedí al Señor si no podría concedernos un tiempo más para la evangelización. And I understood as an answer that God said, yes, I will give you 7 years. Y yo entendí como si el Señor respondiera, sí, les voy a dar 7 años. So the name of this mission, if you want to say, it's not an extra mission, it's a part of the mission of the whole church, of course, a 7 years mission. Entonces, yo he llamado a este periodo la misión de los 7 años. Claro que es parte de la misión de la iglesia, no es nada fuera. Yes, it's not a special revelation. No es una revelación especial. But that also it does not mean after 7 years all is over, you know. Ni tampoco significa que después de los 7 años todo se acaba And the end of the world had come. y llega el fin del mundo. Maybe, I don't know. Tal vez, no lo sé. I don't know. But I personally think we are in the dawn of the coming of the Antichrist. En todo caso, yo creo que estamos acercándonos cada vez más al tiempo del anticristo. So it's most important to bring the gospel. Entonces adquiere particular urgencia el anuncio del evangelio. So 1 year we had already from 22 to 23. Entonces se ha cumplido ya el primer año de esta misión de los 7 años. And to say for the glory of God, it was very, very, very fruitful. Y para la gloria de Dios debo decir que fue un año realmente fructífero. I choose St. Paul as a patron of this, of course. Yo escogí lógicamente a San Pablo como patrono de estos 7 años. And I understood that God gave me the advice to take St. Gabriel also. Y yo entendí que también Dios me recomendaba también incluir a San Gabriel Arcángel como patrono, como segundo patrono. So we have 2 patrons for this 7 years mission. Entonces tenemos a estos 2 patronos para la misión de los 7 años. Maybe you can understand what I mean, the concentration for evangelization for the next years.
Entonces, tal vez ustedes puedan comprender ese enfoque que intento transmitirles, que debemos poner en la misión en este tiempo. Like St. Paul. ¿Cómo lo hizo San Pablo? He was totally in the mission. It was his sweet burden, you can say. Totalmente entregado a la misión. Era esa su dulce carga. That's a nice word. I like it, sweet burden. Esa es una bonita expresión, ¿no? Because La dulce carga. It's a burden, Es una carga, sí, but it's because of love. It's very sweet because you do the will of God. pero el amor la hace dulce porque estás cumpliendo la voluntad de Dios. Yeah. And St. Paul had some cooperators. Y San Pablo también tuvo cooperadores. I have also some. Thank you. Thank you. Y yo también tengo algunos cooperadores, But maybe there are some who also want in a certain way participate. pero quizá también haya otras personas de fuera que quisieran de una u otra manera involucrarse. The conditions are clear. Las condiciones están claras. You must confess Christ. Debemos tener la fe en Cristo. You must go a serious way of conversion. Debes recorrer seriamente el camino de la conversión, To live in truth. vivir en la verdad, Not to participate in errors. no dejarse envolver por los errores, Clear teaching. sino aferrarse a la clara doctrina de la Iglesia. And all this connected with the wonderful holy teaching of our church and the Bible. La maravillosa doctrina de nuestra Iglesia y, por supuesto, la Sagrada Escritura. And the way of holiness. Y recorrer el camino de la santidad. If you are on this way or want to go on this way and you want to share with us, then at least pray that this mission will be very fruitful. Entonces, si cumples estas condiciones y quisieras de una u otra manera formar parte de esta misión, entonces puedes hacerlo bien con tus oraciones o de alguna manera incluirte. Yes, if you have some ideas to participate in this or that way or ask us, you can write. Y si tienes alguna propuesta de cómo podemos llevar adelante esta misión, pueden escribirnos al correo electrónico que vamos a colocar también en la descripción. Laudete Jesus Christus. In eternum. Amén. Si deseas seguir las meditaciones diarias del hermano Elías, puedes hacerlo a través del enlace que estamos colocando en la descripción de este video, o bien encontrarlas en Spotify, en SoundCloud y en Facebook, colocando en el buscador Meditaciones Diarias del Hermano hno.elías. Además, si estás interesado en ver otras conferencias para el crecimiento espiritual, suscríbete a este canal y dale clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Bendiciones y hasta la próxima.